Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. Ante el complejo panorama que en estos tiempos se ha presentado en Israel, el atentado de Hamas, el genocidio en Gaza y la limpieza étnica en Cisjordania, se dice e informa tanto que ya nada dice nada, ni informa realmente. Entre más guerra, menos verdad, como siempre. Esto lo señala el articulista del periódico La Jornada, Hermann Bellinghausen, quien publica en el suplemento cultural La Jornada semanal del pasado 6 de julio de 2025, un artículo titulado, un ensayo, mejor dicho, es un ensayo en toda la extensión de la palabra, que se titula La victoria de Israel, derrota del pueblo judío. Carta a mis amigos judíos. Y en él cita a un historiador de nombre Ilan Pappé, quien describe el fenómeno que denomina pánico moral, que es característico de los sectores más concienciados de las sociedades occidentales, intelectuales, periodistas y artistas. Señala que dicho pánico moral da lugar a fenómenos sorprendentes y convierte a personas cultas, elocuentes y competentes en perfectos imbéciles cuando hablan de Palestina. En los grandes medios de comunicación occidentales, la falta de un mínimo de compasión y solidaridad hacia las víctimas del genocidio ha quedado al descubierto. Esto ha generado un comportamiento moral distorsionado. El desequilibrio de humanidad y solidaridad es solo un ejemplo de las distorsiones que conlleva el pánico moral. Ilan Pappé concluye, no ceder al pánico es un pequeño pero importante paso hacia la construcción de una red global para Palestina que se necesita urgentemente. El libro de Ilan Pappé lleva por nombre Sobre el pánico moral y el valor de hablar, el silencio de Occidente sobre Gaza. Y bueno, esto lo hemos visto desde que inició el genocidio en Palestina, cómo los medios callaron, sí, los medios occidentales, los medios pro-estadounidenses, pro-israelitas, y ni siquiera aquellos, sino los que se dicen neutrales y objetivos, han callado, han generado este concepto conocido como la espiral del silencio y no se atreven a condenar una de las más grandes atrocidades que estamos padeciendo en el siglo actual, el genocidio en Gaza, el exterminio de un pueblo, de una nación entera como lo es Palestina, y hay ese pánico moral que describe Ilan Pappé para evitar hablar de eso. Eso no se toca y mucho menos se condena. Y ahí el llamado a que un medio de comunicación libertario tenga que poner el dedo en la llaga, tenga que señalar a los culpables, tenga que gritar, que vociferar cada día que se detenga el genocidio en la franja de Gaza en contra del pueblo palestino por parte del gobierno asesino de Benjamín Netanyahu y su ejército que está acabando con el pueblo de Palestina. Un periódico que ya venció de alguna manera el pánico moral es justamente el periódico La Jornada, ¿sí? Que ya a partir de la semana anterior empieza a titular toda la información que publica sobre el genocidio en Palestina, sobre ese ataque inmisericorde en contra de esta nación, le titula con un gran encabezado en la parte superior que dice genocidio, ¿sí? Y ahí está. Usted lo puede apreciar aquí en pantalla, para quienes nos escuchan en la radio, está titulando cada nota
sobre la franja de Gaza como genocidio, porque esa es la palabra. No es una guerra, no es un conflicto militar entre dos naciones, es un genocidio y las cosas se dicen por su nombre. En ese sentido, pues qué bueno que la jornada da ese paso para tratar de vencer el pánico moral del que habla Ilan Pappé, y qué buena falta nos hace al resto de los medios de comunicación que nos decimos independientes, libertarios, críticos y un largo etcétera, que en los hechos no somos tales o no fungimos como tales, como deberíamos ser. Bien, y bueno, usted sabrá las últimas noticias, se informa tanto que ya no se informa nada, dice el autor citado, si la guerra mata la verdad, y pues ahora damos cuenta de atrocidades como la que se publica el sábado anterior, donde los israelíes usan misiles llenos de clavos para atacar a gazatíes. Incluso, y vea lo descabellado que es esto, dirigen balas a determinada parte del cuerpo según el día de la semana, revela un médico británico. ¿Dónde puede existir semejante maldad para elegir un día de la semana y ahora vamos a disparar a determinada parte del cuerpo con balas, sí, a esa víctima? Y además dirigir misiles llenos de clavos. O sea, no basta con destruir hogares, familias enteras, asesinar mujeres, niños, sino además hay que masacrarlos, ¿sí? Hay que hundirlos en el oprobio, en la humillación total, en cegarles la vida de una manera indignante. De allí que las cifras pues siguen siendo escandalosas, suman ya 58,765 gazatíes abatidas desde el 7 de octubre de 2023. Hubo un acto de terrorismo, el ataque de colonos a la iglesia en Cisjordania reocupada. Fallece un bebé de 35 días por desnutrición en Gaza. Hoy se publica también en la jornada, y acabamos de dar cuenta de su primera plana. Además, la jornada ya publica todo lo que tenga que ver sobre el genocidio en Palestina en primera plana. Ese es otro logro importante. Ahí señala que murieron el día de ayer 18 niños de hambre. Ahora la guerra es no solo a través de misiles, bombardeos, sino también de el hambre. Y por eso han creado pues, la famosa Fundación Humanitaria de Gaza, tristemente célebre, respaldada por Estados Unidos e Israel para supuestamente alimentar, ¿sí?, a los palestinos, y es una trampa mortal donde se les convoca para entregarles alimentos y allí ocurre el bombardeo. Ahí son asesinados vilmente. Esto tiene que parar, esto tiene que detenerse ya. Y bueno, como señalaba al inicio de esta columna, citando justamente lo que señala Hermann Bellinghausen, que se dice e informa tanto que ya nada dice nada, ni informa realmente. Entre más guerra, menos verdad. Y eso podríamos trasladarlo humildemente a tierras queretanas, donde todavía sigue esa lucha denodada del gobierno del Estado por imponer el proyecto hídrico El Batán. Sin embargo, ha menguado la penetración a través de los medios de comunicación locales, porque hay algo que es difícil de vencer. No han llevado al Pleno para que se vote el proyecto El Batán, porque no tienen los 17 votos que les hacen falta. Se aferraron al no los diputados y diputadas de Morena, sí, que son, de ahí saldrían los 4 votos faltantes para que se aprobara este proyecto también criminal en contra del pueblo de Querétaro, al tratar de potabilizar aguas de drenaje, aguas residuales, y pues está en un stand-by sospechoso. Sin embargo, hay voces que dicen que lo va a impulsar a como dé lugar,
y a ver de a cómo no trata de sobornar la voluntad de algunas diputadas y diputados de Morena. Ojalá y resistan estos embates, el cañonazo de 50,000 pesos que en aquellos tiempos decía Álvaro Obregón y que ahora tendría que ser no de miles, sino de millones de pesos. En fin, seguiremos dando cuenta de lo anterior. Por lo pronto, invitarles a un foro importante que se va a realizar el día de mañana, martes. Se llama Foro Científico Ciudadano de Discusión y Análisis sobre el proyecto Sistema El Batán, mañana martes 22 de julio a las 5 de la tarde en el auditorio C2 de la Facultad de Filosofía en el Centro Histórico de la Universidad Autónoma de Querétaro. A partir de las 5 de la tarde hay que registrarse. Habrá pues una presentación del objetivo, preguntas ciudadanas, paneles temáticos, mesas de discusión y análisis, conclusiones y cierre. Y bueno, habrá 4 paneles. El panel número 1 se titula Calidad del agua y riesgos para la salud, componentes importantes como el doctor Yuni Meas, Premio Nacional de Ciencias 2019. El segundo panel, financiamiento y la participación privada, también con importantes ponentes al respecto. Son 4 ponentes por cada panel, muy amplia la discusión. El tercer panel, viabilidad, eficiencia y vigilancia social, y donde estarán también tres ponentes importantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y finalmente el panel 4, otras alternativas, donde incluso la ex rectora, la doctora Teresa García Gasca, estará como ponente. Así que importante que asista, que se informe, que estemos al pendiente de todos los riesgos que implica la puesta en marcha de este proyecto hídrico del Batán y decirle no. No queremos agua de drenaje para consumo humano. Y el no tiene que ser contundente, basado en cifras, en hechos, en datos. Dato mata relato. Y pues así será. Mañana martes, 5 de la tarde, en la Facultad de Filosofía de la UAC. Les saluda desde los micrófonos de UAC 89.5 y TV UAC, José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.